Hola, en este video trabajaremos la estructura argumentativa y la importancia de la tesis en dicha estructura. Recordemos que la tesis viene siendo esa postura que tenemos frente a determinado tema y que vamos a defender con nuestros argumentos para persuadir o convencer a nuestro oponente o lector en este caso. Es muy importante porque constituye la columna vertebral de tu texto argumentativo, ya que todo el texto desde el título, la introducción hasta las conclusiones gira en torno a dicha tesis que se sustenta con razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Es importante adoptar una tesis clara antes de sentarnos a escribir. Si no, nuestros textos no lograrán el propósito que es persuadir, argumentar de manera veraz y convencer a nuestro lector sobre lo que afirmamos o negamos. Hoy nos acompaña de nuevo el profesor Paulo César en esta explicación, quien también es el creador del canal de YouTube Habla Divertido y del blog de argumentación La Falacia del Día, en los cuales puedes suscribirte para seguirlo. Comencemos aclarando algunos términos. ¿Qué es una estructura argumentativa? Para efectos de esta explicación voy a definirla como una estructura de proposiciones que tiene como intención convencer a alguien de algo. Esto es lo básico, naturalmente la definición completa tiene muchísimo mayor alcance, pero por lo pronto para acercarnos al tema vamos a dejarlo allí. Alguien nos quiere convencer de algo y todo lo que diga puede ser esquematizado en una estructura que tiene varios componentes. ¿Y cuáles son estos componentes? Son una tesis, es decir, exactamente de qué me quieren convencer, unos argumentos, es decir, exactamente en qué se basa la persona que quiere convencerme para convencerme de ello, cuál es la información con la que cuenta. Y tercero, unas derivadas, es decir, conclusiones que se pueden sacar o decisiones que es recomendable tomar a partir de aceptar la tesis como verdadera. Vamos a explicar con más detalle en qué consiste cada una. La primera, la tesis, que es la parte más importante porque es aquello de lo que me quiere convencer el autor de ese texto o de ese discurso. Y es alrededor de esta tesis que se organiza el resto de contenido. ¿Qué características debe tener una tesis? Primero, las tesis son proposiciones, es decir, se está predicando algo sobre algún concepto, pero no son ese concepto. Muchas personas cuando plantean sus opiniones dicen cosas como estoy a favor o en contra del aborto, estoy a favor o en contra de la paz, estoy a favor o en contra de despenalizar la droga. Pues bien, así como están redactadas, esas no son tesis. Pueden darnos una idea de manera general de cuál es ese punto de vista que están defendiendo, pero no es totalmente claro. Habría muchos vacíos por donde podrían colarse interpretaciones indeseables. Por eso, en lugar de decir estoy contra el aborto, estas personas podrían decir estoy en contra de despenalizar el aborto en tales circunstancias. O en lugar de decir estoy a favor de la legalización de la droga, es mucho mejor decir estoy en contra de la despenalización de la dosis personal de tal droga en tales circunstancias con tales restricciones. Esto es mucho más preciso y es mucho más fácil tomar de manera informada una posición inequívoca. Esto nos conecta con la segunda característica. Las tesis deben estar redactadas de manera clara, que no permita ninguna interpretación ambigua. En no pocos casos las tesis son polémicas y generan fuertes controversias e incluso enfrentamientos y movilizaciones que derivan en decisiones que pueden afectar la vida de millones de personas. Por eso es tan importante evitar esta ambigüedad. Por ejemplo, si yo digo el hombre es violento, esa va a ser mi tesis, ¿a qué me refiero exactamente con el hombre? ¿A la especie humana, Homo sapiens, en oposición a otros animales? O sea, ¿todos los seres humanos son violentos? O quizá me estoy refiriendo a los varones, en oposición a todas las mujeres. El hombre, los varones son violentos. O quizá me estoy refiriendo a un individuo en particular. Por ejemplo, si yo digo que aquí hay una pareja y de esa pareja el hombre es violento. La proposición inicial, tal cual está redactada, podría aplicar para los tres casos. Y ese es el tipo de vacíos en nuestra argumentación que tenemos que evitar. Otro tipo de tesis a evitar son aquellas redactadas vagamente. Por ejemplo, muchos titulares redactados con el condicional, cuando dicen que fulano de tal estaría detrás de los ataques, que tal político estaría detrás de este escándalo, pero sin ninguna prueba. Y claro, como fue redactado en condicional, podría ser sustentada solamente con algunos indicios, con algunos chismes, pero la mayoría de las veces no tiene ningún fundamento. Si lo tuviera, estaría redactado de manera mucho más fuerte. Tercero, la tesis no puede ser evidentemente obvia, porque pueden debilitar la seriedad del texto completo, de los argumentos o incluso del autor de esta tesis. Un ejemplo es aquella tesis del grupo humorístico Lelutier, cuando nos recomienda: si un amigo te apuñala por la espalda, debes desconfiar de su amistad. Cuarto, las tesis deben mostrarse completas e inscritas adecuadamente en el contexto de la discusión. Por ejemplo, hace unos 15 años yo vivía en Riohacha y allí intentaron implementar un día sin carro basándose en las mismas razones para hacerlo en Bogotá. No sé cómo será hoy en día, pero en aquel entonces Riohacha no tenía un sistema de transporte público organizado,
todo el transporte era hecho por vehículos particulares. Es decir, el día sin carro fue en realidad el día sin transporte de ningún tipo, ni público ni privado. Los comercios, las oficinas y las escuelas se anticiparon a la medida y decidieron no trabajar ese día. Fue un total fracaso porque, aunque la tesis y los argumentos fueran los mismos, el contexto impedía aplicar la misma medida. Y el punto más importante es que las tesis deben ser verificables, deben ser defendibles con argumentos en la medida de lo posible. Muchos temas polémicos muestran defensores convencidos de tesis que, a la luz de las reglas de argumentación, no es posible determinar si son ciertas o falsas. Por ejemplo, muchas tesis sobre la existencia de extraterrestres a favor o en contra son por el momento especulaciones que no es posible defender con argumentos, aunque es posible que en un futuro se conozcan datos que permitan hacerlo. Otro punto muy importante es que demostrar que una tesis es falsa no es lo mismo que no lograr demostrar que una tesis es verdadera. La confusión entre estas dos posibles conclusiones es el núcleo de la falacia ad ignorantiam, de la cual hablaré en un próximo video. Ahora hablemos de los argumentos. Esas también son proposiciones y están allí para darle soporte a la tesis. Sería muy fácil si bastara con enunciar una tesis para que otras personas se convenzan de ella, pero la realidad nos dice que es necesario defenderla y para ello se utilizan argumentos. Es decir, que esta relación tesis-argumento debería leerse: la tesis es cierta porque existe este argumento. En ese sentido, el argumento no puede ser cualquier afirmación al azar. No solamente tiene que ser cierto en sí mismo, es que tiene que ser válida y cierta esta relación. Precisamente, muchas de las falacias argumentativas no fallan porque muestren argumentos que sean falsos. Muchas veces los argumentos son ciertos. Fallan es en hacer ver válida la relación de argumentación cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, supongamos que mi tesis es: necesito comprar una bicicleta nueva. Y voy a tratar de demostrarla con un argumento que es intrínsecamente cierto. Entonces se me ocurre que lo voy a hacer porque los limones son frutas cítricas. Aquí vemos entonces que el argumento es cierto porque los limones en realidad son frutas cítricas, pero no me sirve para argumentar la tesis que propongo. Hay una falla en esta relación que esquematizo aquí con esta flecha. Podríamos pensar que no es necesario dejar esto tan claro, que es una perogrullada. Pero constantemente nos invaden con ejemplos en los que nos quieren colar una tesis con un argumento que, pese a ser cierto, no tiene relación de soporte con esa tesis. La función de los argumentos radica en sostener o afirmar la tesis, darle soporte proposicional que convenza al lector. Tenemos que ser capaces de decir: esta tesis es cierta porque A, B, C o D. Tenemos que tomar esta decisión por estas tres razones: 1, 2, 3. En algunos casos los argumentos son a su vez tesis que requieren ser argumentadas, por lo que se establece una operación de subargumentación. Tomemos esta tesis: el tabaco es nocivo para la salud. Hoy en día parece una tesis que está completamente aceptada, pero hace unas décadas las empresas tabacaleras estaban empeñadas en hacernos creer que el tabaco era medicinal y terapéutico. Que de hecho la relación entre tabaco y cáncer se podía explicar porque los enfermos de cáncer buscaban tabaco para aliviar su dolor. Este es un tipo de falacia de causalidad que explicaré en un video posterior. Pero volvamos a la tesis. Necesitamos demostrar que el tabaco es nocivo para la salud. Uno de los argumentos más fuertes es: fumar produce cáncer, pero no basta con afirmarlo para convencernos. Esta afirmación a su vez resulta siendo una tesis que necesita demostración. Entonces puedo emplear un subargumento que dice que tal estudio determinó que el tabaco aumenta el riesgo de cáncer entre tal población. Pero esa conclusión está basada a su vez en otras fuentes y en datos obtenidos de primera mano y en un análisis correcto de esa información. Así que esta nueva tesis a su vez podría ser subargumentada, y así sucesivamente hasta encontrar los experimentos originales. De manera paralela pueden aparecer otros estudios con resultados similares en diferentes poblaciones, jugando con diferentes variables dentro de esos experimentos, cada uno llegando a conclusiones que en el largo plazo pueden servir de soporte a la tesis que estoy tratando de defender. El tabaco es nocivo para la salud. Esperamos que este tema y en general los del curso te hayan sido de gran ayuda para realizar tus actividades de la unidad. Muchas gracias por haber emprendido esta aventura de viajar por la escritura argumentativa. Esperamos hayas aprendido mucho y que haya sido provechoso. Hasta pronto.